Fui un rey, tenía poder, enemigos y un final trágico. Ahora soy un bebé, atrapado, indefenso y en un cuerpo que no controlo. Justo cuando me resignaba a mi nueva vida, mi madre hace esto y lo cambia todo. Esa mano mágica le dio una nueva oportunidad. Ustedes denle una nueva vida a este canal con el botón de suscribirse y comenten qué otra historia quieren ver nacer por acá. Estaba en la oscuridad, flotando, y lo único que veía era una luz al final de lo que parecía un túnel. ¿Sería eso? Siempre pensé que el famoso luz al final del túnel era puro cuento para cuando la gente se despertaba de alguna experiencia cercana a la muerte. Pero acá estaba yo, muerto. Lo peor era que ni siquiera recordaba cómo había pasado. Lo último que tengo en mi cabeza es estar solo en mi habitación, viendo la ciudad desde la ventana, y de repente un peso se me vino encima. Me acosté en la cama y sentí el cuerpo pesado. ¿Me envenenaron? ¿Me mataron? Tantas preguntas. Pero la verdad es que tenía muchos enemigos. Después de todo, fui un rey. Pero ¿para qué darle más vueltas? Ya está. No puedo hacer nada al respecto. Solo espero que no haya un coro de angelitos cantando al final de este viaje. Pero de repente, una voz que no era de angelito, pero casi, me sorprendió. ¡Felicitaciones, señores! ¡Es un varoncito sano! Y ahí todo borroso empecé a entender. Acababa de nacer. No, eso no puede ser. O sea, la luz del túnel era el canal de parto. No, pará, eso no es lo importante ahora. De a poquito las caras se aclararon, unos padres al parecer. La mujer con una sonrisa dulce y maternal me decía, «Es hermoso». Y el hombre que al principio me parecía serio, de golpe se puso todo bobo. «Hola, pequeño Arte, ¿soy tu papá? ¿Podés decir papá?» Mi nueva mamá, divertida, le dijo que se calmara, que recién nacía. Mientras ellos hablaban, me di cuenta de algo. Entendía lo que decían. Eso era bueno. Y a primera vista, la habitación parecía normal, hasta que mis ojos se fijaron en unas cosas raras. Una armadura y ropa vieja colgando en la pared de madera. ¿Qué diablos estoy haciendo? Pronto, las semanas empezaron a pasar lentamente. Mi nueva casa, me di cuenta, era una cabaña sencilla, de esas con techo de paja. Seguía siendo un bebé y eso era lo más frustrante de todo. Aunque mi nueva mamá, Alice, era súper dulce y cariñosa, era ella quien en realidad llevaba las riendas de la familia. Y mi papá, Reynolds, era un tipo confiable y carismático, si ignorabas que a veces se ponía medio infantil. Estaba agradecido de haber nacido en una familia que me quería, pero mi día a día estaba lleno de complicaciones que no se las desearía ni a mis peores enemigos. La falta de control sobre mi propio cuerpo, el no poder ni siquiera controlar mis funciones básicas, era una tortura. A veces, la única razón por la que no me volvía loco era la fortaleza mental que había forjado como rey y la esperanza, por más pequeña que fuera, de que todo esto fuera solo un mal sueño. Con el tiempo, empecé a entender mejor este nuevo mundo. Mis padres me llevaban de paseo y veía cosas que me hacían dudar de todo. ¿Era normal que la gente anduviera por la calle con espadas y armaduras? En el mercado vendían unas pociones raras que llamaban elixires y decían que eran para la resistencia. Se veían sospechosas, pero aparentemente eran legales. Mi mamá, viéndome cansado, me dijo, «Mi pequeño Art debe estar agotado. ¿Qué tal si volvemos a casa?» Y así fue. De vuelta en la cuna, pensé, el conocimiento es poder. Después de varias semanas observando, sentía que por fin entendía dónde estaba parado. Tenía todo bajo control. Justo en ese momento, mi papá llegó a casa. «Llegó papi, ¿cómo está mi campeón?», dijo levantándome en el aire con una sonrisa enorme. Mi mamá lo miró asustada. «Rey, ¿qué haces? Si lo soltás», exclamó. Y yo, que era un bebé, ¿qué podía hacer? Sentí que me mareaba y mi pequeña cabeza se ponía roja, que mi cuerpo se hubiera reducido a algo tan frágil que un simple lanzamiento me dejara así. Papá se reía diciendo que su papá le hacía lo mismo cuando era chico y que yo me estaba divirtiendo. Pero yo no me estaba divirtiendo, para nada. Papá seguía lanzándome una y otra vez, y la situación era cada vez peor. En un momento, sentí un golpe y un dolor agudo. Caí
y mi grito llenó la habitación. Mi mamá rápidamente me abrazó y me consoló. «Estás bien, mi bebé, mamá va a arreglarte». Y mientras me decía eso, algo increíble pasó. Una luz verde empezó a salir de su mano y tocó mi piernita. La herida que me había hecho el golpe desapareció al instante. Me miró con una sonrisa. «Listo, todo bien», dijo. Y yo, el rey reencarnado que se las sabía todas, solo pude pensar: creo que hablé demasiado rápido. Art, aún aturdido por la milagrosa curación de su madre, se dio cuenta de algo profundo. Quizás, después de todo, no sabía nada de este mundo. En su vida anterior, él había sido un rey, había liderado ejércitos enteros, había vencido en duelos a los guerreros más poderosos de todo el mundo. Pero de todas sus hazañas, nada lo llenaba de tanto orgullo como lo que estaba por lograr en ese momento. Con la determinación en sus ojos de bebé, Art por fin pudo gatear. «Puedo gatear, che», pensó el pequeño rey, rebosante de alegría. Sus padres, Alice y Reynolds, lo miraban embobados, listos para detenerlo ante cualquier obstáculo. «Rey, asegúrate de que no se golpee la cabeza con esa esquina», decía Alice. «Ok, vos impedí que se acerque a ese estante», respondía Reynolds. Entre tanto alboroto, Art se topó con un espejo, dándose un pequeño golpe que sus padres ni notaron, demasiado ocupados con su ternura. «¡Ay, miren! Art se está mirando en el espejo», exclamó su mamá, mientras su papá no paraba de reír. Ya habían pasado meses y Art todavía no se acostumbraba a su nuevo nombre. Para un antiguo rey, Art sonaba un poco demasiado tierno, pero viéndose en el espejo tenía que admitir que era de verdad adorable. Con una risita traviesa, el bebé pensó: «Cuidado, futuras chicas, prepárense para que les rompa el corazón». Sus padres, sin entender sus pensamientos, solo veían a un bebé risueño y se reían con él. Esa noche, mientras Alice le daba un beso de buenas noches a su pequeño Art, que simulaba dormir plácidamente, él ya estaba planeando su siguiente movimiento. Apenas su mamá se fue, abrió los ojos con una mirada decidida. Misión activada. Desde su cuna, con una manta como su cómplice, Art la lanzó al suelo. Luego, con un esfuerzo tremendo para su pequeño cuerpo, empezó a bajar, cayendo con un suave bam sobre la manta. Ya estaba fuera. El bebé rey tenía planes. Con la manta a salvo en el suelo, Art se tomó un segundo para asegurarse de que su madre, Alice, creyera que seguía dormido. Tenía aproximadamente 1 hora antes de que ella regresara a chequearlo, tiempo suficiente para sus planes. Mientras Alice tarareaba y hacía cosas en otra parte de la casa, Art, con una expresión de pura determinación en su cara de bebé, empezó a gatear por el pasillo. Su destino estaba cerca y no iba a perder un segundo. Se asomó por una puerta abierta y al ver el lugar, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Lo había logrado. Había llegado a la biblioteca de la casa. Desde que descubrió ese lugar, Art se escabullía todas las noches para aprender más sobre este nuevo mundo. El continente se llamaba Dikaten y estaba formado por 3 grandes reinos: Eleanor, el reino de los elfos, oculto en el corazón del bosque; Darf, el reino subterráneo de los enanos; y Sapin, el reino humano, el más poblado de todos. En su vida anterior, Art había gobernado un mundo donde la posición se ganaba, pero aquí, los reyes eran definidos por su nacimiento. Art alcanzó uno de los estantes y con un empujón logró sacar un libro. Había notado que este mundo estaba mucho menos desarrollado tecnológicamente que el suyo, y la razón de esto estaba a punto de revelarse. Su mirada se fijó en un título dorado: Guía para el mago principiante. Claro, la magia. Por eso no necesitaban tanta tecnología. Abrió el libro, justo donde lo había dejado la noche anterior. En su mundo existía una fuerza vital llamada Ki, que los practicantes usaban para fortalecerse. Aquí, este mundo tenía una fuerza similar, llamada mana. La gran diferencia era que mientras el Ki existía solo dentro de las personas, el mana estaba presente en todo alrededor. El poder para controlar el mana era genético, algo que solo 1 de cada 100 chicos poseía. Art se rascó un poco el pañal que le picaba mientras seguía leyendo. El mana, aprendía, se podía usar de muchas maneras, pero las 2 más comunes eran la aumentación y la conjuración.
Cuando los magos aumentadores potenciaban sus cuerpos con mana, ganaban una fuerza, defensa y agilidad increíbles, aunque su punto débil era el rango limitado de sus ataques. Por otro lado, los magos conjuradores emitían mana al exterior para manipular su entorno. Ellos sí o sí necesitaban mana del ambiente para poder armar sus hechizos. Art pensó en su mamá. Ella era de un tipo raro de mago. Le decían desviada, o más específicamente, emisora, y podía usar mana restaurador único como lo había visto cuando le sanó la herida. El libro explicaba que la primera vez que un mago se despertaba ocurría entre la adolescencia temprana y la tardía, cuando su núcleo de mana se manifestaba. Eso le sonó familiar a Art, muy parecido a cómo en su vida anterior se formaba un centro de ki. Los niños meditaban para sentir los fragmentos de ki esparcidos por su cuerpo y los juntaban en un solo lugar. Me pregunto, pensó Art, y no tardó nada en cerrar los ojos y sentarse en la posición del loto de su vida pasada. Pequeñas luces verdes empezaron a aparecer y a girar a su alrededor, juntándose en su pecho, justo donde se suponía que debía estar su núcleo de mana. Estaba funcionando, pero antes de que pudiera disfrutar su progreso, una mano lo levantó. Era su mamá, Alice, que lo había encontrado fuera de la cuna. «Acá estabas, Art. Me tenés preocupada», dijo ella riéndose mientras lo abrazaba. Pero de repente su expresión cambió a una de preocupación. «Ay, Namor, tenés problemas para hacer popó». Art por dentro estaba indignado. «Mamá, estoy a punto de empezar mi camino para convertirme en el mago más grande de este mundo. No me digas que soy un bebé estreñido». Pero justo en ese instante, un sonido de pss y un olorcito inconfundible lo delataron. Alice se rió de nuevo. «Bueno, parece que no tuviste ningún problema. Hora de cambiar ese pañal». Y Art no tuvo más remedio que aceptar su humillante derrota. Resulta que, en medio de su concentración, sí, se había hecho encima. Pasaron un poco más de 2 años. En el estudio, Alice se sentó a escribir con una pluma de ave mientras el sol se colaba por la ventana. Seguía aprendiendo algo nuevo de su bebé cada día. Llegó a una conclusión clara. Arthur era el bebé más adorable de todos, con su mechón de pelo castaño. Su padre, Reynolds, también estaba de acuerdo, sosteniendo a Art en brazos mientras el pequeño sonreía con toda la felicidad del mundo. Aún así, su madre Alice lo miraba con una mezcla de asombro y preocupación. Art tenía unos ojos azules que parecían entenderlo todo, casi demasiado inteligentes para un bebé. Ella sabía que, con esa chispa, su hijo se iba a meter en líos en el futuro si ella no se ponía firme y se convertía en una madre confiable. Y la verdad, para eso no podía depender mucho de Reynolds. Y como para darle la razón, la escena cambió de repente. Ahí estaba Reynolds, afuera, intentando enseñarle a su hijo, que apenas gateaba, a manejar un palo como si fuera una espada. Art, el pequeño rey reencarnado, lo miraba con una expresión que se acercaba al aburrimiento, mientras su padre hacía ruidos de combate con el palo. Alice, que justo salía con una canasta de ropa, los vio y se le subió la presión. Con cara de querer explotar, se puso las manos en la cintura y soltó una mirada que decía: «Acá se armó». Después, en su diario, Alice desahogaba sus penas. «Por favor, lo encontré intentando enseñarle a mi bebé a pelear, y eso que apenas podía gatear en ese momento». Pero la vida seguía, y Art, para suerte de sus padres, no solo pensaba en peleas, le encantaba ir al mercado de Central Ashburn, tanto que en vez de ir 1 o 2 veces a la semana a hacer las compras, ahora bajaban al centro casi día por medio. Art se emocionaba con cada pequeño detalle, como el brillo de una gema en un puesto o cuando un comerciante les mostraba cómo encender el fuego con mana. Alice, con una sonrisa, siempre decía que no lo estaba malcriando, que era todo con fines educativos, para que tuvieran comida fresca en casa y para que él aprendiera del mundo. Mientras Alice seguía escribiendo en su diario, se preguntaba cómo sería Art cuando creciera tan rápido. Con un padre como Reynolds, era obvio que se interesaría por ser aventurero. Pero a Alice le preocupaba. Esperaba que su hijo la pasara mejor que esos adolescentes ingenios que soñaban con volverse famosos y terminaban en cualquier lío por ahí. Aunque esa no era la única preocupación de Alice. Estaba ese pequeño detalle de que Art no paraba de meterse en el estudio de la casa.
Alice lo encontraba seguido gateando por ahí, y aunque le tentaba poner la cuna directo en el estudio para que no se escapara, sabía que eso era para otro día. Por ahora, solo podía cargarlo y sacarlo de ahí. Al final del día, después de cerrar su diario, Alice se preparaba para dormir. Pero Art, con sus ojos azules y esa mirada tan particular, seguía en su mundo. Lo veíamos en silencio, parado frente a una ventana abierta, mirando hacia afuera, como si el mundo de afuera fuera su próximo gran descubrimiento. Estaba claro que, aunque fuera un niño, su mente seguía a mil, siempre buscando algo más. Y en estos 2 años, desde que se había escapado de su cuna para explorar el estudio de la casa, Art había absorbido conocimiento como una esponja. Cada día era un nuevo descubrimiento y eso lo fascinaba. Mientras tanto, su padre, Reynolds, se preparaba para una de sus demostraciones. Se puso unos guantes y, bajo la atenta mirada de Art desde la ventana, empezó a concentrarse. Pronunciaba palabras en un idioma que, a Art, le sonaban como un canto, y sus manos se extendían, buscando controlar algo invisible. Art lo miraba con curiosidad, preguntándose qué tipo de magia iba a conjurar esta vez. Con un esfuerzo visible, Reynolds logró que algunas rocas se levantaran del suelo. Se lo veía agotado, sudando, mientras las mantenía en el aire por un momento, solo para dejarlas caer de nuevo. Desde su punto de vista, Art no pudo evitar pensar: ¿en serio? ¿3 minutos de máxima concentración para levantar algo que podés mover con menos esfuerzo físico? La decepción era evidente en su carita. Cuando Reynolds, con una sonrisa de oreja a oreja, se dio vuelta para buscar la aprobación de su hijo, Alice apareció junto a Art, dándole una palmadita en la cabeza. Ella observó a su marido y, con un suspiro resignado, comentó: «Ay, por Dios», de nuevo reinó el jardín de adelante. Reynolds, un poco avergonzado, no tuvo más remedio que empezar a recoger las rocas que había esparcido. Art ya había entendido hace tiempo que su papá era un aumentador, un tipo de mago que potenciaba su cuerpo. Y mientras veía a Reynolds levantar las piedras, no pudo evitar preguntarse qué clase de mago sería él cuando su núcleo de mana despertara. Después de limpiar el desorden, Reynolds se puso serio y empezó a entrenar. No era con hechizos llamativos, sino con movimientos rápidos y potentes. Sus puños y patadas creaban ondas de aire, demostrando la verdadera fuerza de un aumentador en acción. Art y Alice lo observaban desde la ventana, viendo cómo su papá se esforzaba con cada golpe y patada, demostrando la disciplina y el poder de su estilo de combate. El pequeño Art, perdido en sus pensamientos, mientras miraba por la ventana, de repente se sobresaltó con un ruido ensordecedor que venía de afuera. Su mamá, Alice, lo encontró en el piso, asustado y temblando, y enseguida lo levantó. «Tenés los ojos medio cerrados, bebé», le dijo con dulzura, mientras lo abrazaba. «Parece que alguien necesita una siesta». Lo cargó para llevarlo a su cama, pero Art, con su mente de adulto en cuerpo de niño, no quería saber nada con dormir. «¡Mamá, libros!», pidió, señalando su biblioteca. Alice sonrió con dulzura. «Ahora no, mi amor, sabes que es hora de la siesta, quizás después». Art sabía que no tenía otra opción, pero ya en la cama miró a su mamá con esos ojos grandes y brillosos que solo él sabía poner. «Por favor, mamá, libros», preguntó, y el efecto fue instantáneo. Alice, aunque intentó resistirse un segundo, no pudo negarse a esa carita. Se quejó un poco, pero al final cedió. Está bien, podés jugar un rato en el estudio». Art pensó que un gran guerrero debía usar todas sus armas, incluso la ternura. Mientras Art se sentaba feliz a leer en el estudio, un estruendo sacudió la casa. Alice, con una mano en la frente, suspiró. «Ay, no. Espero que tu padre no haya tirado otro árbol. Ya vuelvo, Art». Y así, Art se quedó solo, listo para seguir con lo suyo. Su mayor logro, más allá de todo el conocimiento que había absorbido de este mundo, era el progreso que había hecho formando su núcleo de maná. Llevaba 2 años moviendo miles de pequeños fragmentos de maná dentro de su cuerpo, reuniéndolos cerca de su plexo solar. Era por eso que le parecía tan obvio, porque a la mayoría de la gente le tomaba hasta la adolescencia formar el suyo de forma natural. Los fragmentos gravitaban hacia el centro del cuerpo muy lentamente. Pero para Art, que había estado guiando activamente cada partícula de maná a su centro, el proceso era agotador, pero mucho más rápido. Después de 2 largos años de meditación constante, de robar momentos a solas para concentrarse, estaba a punto de lograrlo. Solo faltaba una pieza más.
Mientras él estaba en su trance, afuera la vida seguía su curso normal. Reynolds, en uno de sus típicos despliegues de fuerza bruta, estaba intentando arrancar un árbol del suelo con sus propias manos, mientras Alice lo miraba con una mezcla de resignación y cariño. Un día como cualquier otro. Pero dentro de la casa, el universo de Art estaba a punto de cambiar. La última partícula de maná se unió al resto y su núcleo finalmente se formó. El problema es que la culminación de este proceso no fue un evento silencioso, fue una explosión. Una onda de choque masiva salió disparada desde el cuerpo del pequeño Art, destrozando todo a su paso. Afuera, la explosión los tomó por sorpresa, pero Reynolds reaccionó en un instante. Sin dudarlo, corrió hacia Alice y la cubrió con su propio cuerpo, usándose como escudo humano para protegerla del impacto y los escombros que volaban por todas partes. La onda expansiva los barrió con una fuerza brutal, pero gracias a su rápida acción, ambos lograron sobrevivir, quedando en el suelo, heridos y aturdidos en medio del desastre que su hijo acababa de causar. Lo primero que hace Reynolds es asegurarse de que Alice esté bien, pero a ella solo le importa una cosa, su hijo. Desesperada, grita que Art sigue ahí, en medio de los escombros. Al ver el pánico en los ojos de su esposa, Reynolds no lo piensa dos veces. Ignorando sus propias heridas, se lanza de vuelta hacia el epicentro de la explosión, abriéndose paso a la fuerza entre la madera astillada y las rocas. Cuando por fin llega, se queda paralizado. La imagen que tiene enfrente lo deja sin aliento. Cae de rodillas y de su boca no sale un grito de dolor, sino una risa. Una risa de puro alivio y sorpresa que desconcierta por completo a Alice, quien no entiende qué está pasando. Y entonces lo ven. En el centro del cráter, rodeado por un aura de maná puro, está Art, sentado tranquilamente, como si estuviera meditando en el parque. No tiene ni un rasguño. Sus padres lo miran, completamente en shock. Alice apenas puede procesar lo que ve. Su hijo, que ni siquiera tiene 3 años, no solo sobrevivió a una explosión que casi los mata a ellos, sino que él fue la causa. Acababa de despertar su núcleo de maná. Con una cama que no corresponde a un nene de su edad, Art se levanta y pisa el suelo en control total del poder que ahora fluye dentro de él. Con una calma que no corresponde a un nene de su edad, Art se levanta y pisa el suelo, en control total del poder que ahora fluye dentro de él. Siente una energía inmensa, un bienestar total que lo hace exclamar de alegría. Así se siente tener un núcleo de maná, piensa, mientras mira a su alrededor. Los árboles parecen más verdes, el aire más puro. Pero un segundo, ¿árboles? La realidad golpea de repente. No hay árboles, solo los restos de lo que fue su casa. La explosión de maná que lo dejó ileso había arrasado con todo a su alrededor. El joven rey reencarnado se para en medio de los escombros y su voz interior suena con indignación. ¿Fuimos atacados? ¿Quién se atreve a destruir el hogar de un rey? Después de ese caos, las cosas se calmaron. La casa fue reconstruida y pasó un año entero. Art, ya un poco más grande, sigue con sus estudios, ahora tirado en la cama, leyendo un libro. En este tiempo, su mamá, Alice, se dedicó a enseñarle a leer y escribir, aunque él ya dominaba todo. Por otro lado, su papá, Reynolds, se encargó de las bases de la manipulación de maná y el aumento físico. Al principio, Art era demasiado chico para un entrenamiento formal, así que se enfocaban en ejercicios básicos: correr, abdominales, flexiones. Reynolds, un papá entusiasta y dedicado, lo empujaba a dar lo mejor de sí. Finalmente, para su tercer cumpleaños, el papá le regaló una espada de madera y decidió que Art ya estaba listo para empezar a practicar. Un día, mientras Art estaba concentrado en sus lecturas, la puerta se abre de golpe y entra Reynolds a los gritos. ¡Hora de entrenar, campeón! ¡Tengo tu espada! ¡Vamos! Art, que no quería interrupciones, simplemente suspira. Su papá lo lleva fuera y le da las instrucciones. Recordá lo que te enseñé. Haz que el maná fluya con tu respiración. Tu núcleo es como cualquier otro órgano. Lo escucha con una expresión algo aburrida, pensando para sí: me pregunto si la mayoría de los chicos de 4 años entenderían estas instrucciones tan abstractas. El entrenamiento sigue. Art, empuñando su espada de madera, se enfrenta a su papá, que lo anima a seguir. Golpea, golpea y golpea de nuevo, sin parar. Reynolds aguanta los golpes con una sonrisa, siempre alentando. Art, por dentro, sabe que su papá no lo va a dejar tranquilo hasta que domine el movimiento, y también sabe que solo le queda un rato para estudiar antes de la cena,
Así que, con esa motivación extra, se concentra, cerrando los ojos para sentir el flujo del maná y perfeccionar su técnica con la espada de madera. En la mesa, mientras sus padres comían tranquilamente, Art los miraba con un plato lleno de comida de bebé, frustrado. ¿Acaso un bebé no puede tener algo de tiempo a solas por acá? ¿Cómo se supone que voy a aprender así?, pensaba con un puchero. Alice, por su parte, se dio cuenta de algo mientras comía. Se volteó hacia Reynolds y le dijo: «Cariño, creo que es hora de que Art consiga un mentor de verdad». Reynolds se puso eufórico al escuchar eso. En su mente, se imaginó a sí mismo como un guerrero legendario, esquivando flechas y lanzas, mientras Art, a su lado, lo miraba con admiración. «Él es Reynolds. Además, vos no podrías enseñarle», pensó lleno de orgullo. «Nunca imaginé que nuestro hijo sería un prodigio en la manipulación de maná a los 4 años. Lo estoy frenando. Tiene muchísimo potencial». Pero la realidad de Alice era otra. Ella se imaginó a Art siendo enviado lejos, a cientos de kilómetros para entrenar. La sola idea de que su pequeño se fuera tan lejos la llenó de angustia. «No voy a dejar que mi hijo se vaya de casa para entrenar a cientos de kilómetros de acá», pensó. De vuelta en la mesa, Art los observaba, resignado, mientras sus padres parecían enfrascados en una discusión silenciosa sobre su futuro. Harto de la situación y de que hablaran de él como si no estuviera ahí, Art golpeó la mesa con su mano. Sus padres, sobresaltados, lo miraron con una mezcla de sorpresa y reproche. Al verlo así, Reynolds se enderezó y le dijo: «Art, vos también tenés algo que decir en esto. ¿Querés ir a una ciudad grande y tener un maestro de verdad?» Art se quedó con cara de póker. En su cabeza pensaba: «Espera, me está dejando decidir a mí. No es mucho pedirle a un pibe de 4 años». Con la inocencia que le tocaba simular, Art preguntó: «¿No pueden venir mamá y papá también y conocer al maestro juntos?». Sus padres se quedaron helados, como si Art hubiera dicho algo completamente descabellado. Art, desde su perspectiva de rey reencarnado, se preguntó si su frase había sido demasiado complicada. Pero la tensión duró poco. Reynolds soltó una carcajada y Alice le siguió. «Supongo que no habíamos pensado en que fuéramos todos juntos», dijo él, aliviado. Alice agregó que se sentiría mucho mejor si ella también estaba presente cuando Art hiciera su prueba y conociera a su futuro maestro. Y así, sin más, Reynolds golpeó la mesa con entusiasmo, gritando: «Entonces parece que nos vamos a la ciudad X». Y de repente, ya estaban preparando todo para un viaje de 3 semanas. Art, siempre el estudioso, se encontró una noche buscando algo en sus libros, absorto. Alice lo encontró todavía despierto, leyendo. «Jovencito, a la cama. Salimos temprano mañana», le dijo con una sonrisa. Art se sorprendió. «¿Mañana? ¿Tan rápido?» «Sí, mi amor, lo sé. A mí tampoco me gusta esto de apurarnos», respondió Alice mientras lo arropaba. «Pero tus papás y sus viejos amigos de los Cuernos Gemelos también van a Cyrus, así que nos llevan a nosotros». Después de darle un beso de buenas noches y recordarle que podía llevar libros para el viaje, lo dejó dormir. Art ya sabía que los Cuernos Gemelos habían estado por ahí un tiempo, incluso ayudando a reconstruir su casa cuando tuvieron la explosión. La verdad, le venía bien tenerlo cerca. Eran 2 magos conjuradores y 3 aumentadores, un grupo fuerte para cualquier problema que pudieran encontrarse en el camino. «Finalmente, me estoy yendo de este pueblito tranquilo», pensó. «Es hora de ver qué más me ofrece este mundo». El día siguiente, bajo un cielo despejado, Art y sus padres se despidieron de su pequeña cabaña. El camino se extendía ante ellos y pronto se encontraron con el grupo de los Cuernos Gemelos. El líder del grupo saludó a Reynolds agradeciéndole por la compañía. Reynolds, con una sonrisa de oreja a oreja y el pecho inflado de orgullo, les dijo: «Muchachos, quiero que conozcan a mi hijo. Arthur, preséntate». Art, con una pequeña reverencia y una voz clara, dijo: «Hola, mi nombre es Arthur Lewin. Gracias por llevarme a Cyrus». Los Cuernos Gemelos quedaron impresionados por los modales del niño, que para su edad eran inusuales. Y con una reverencia y una voz clara dijo: «Hola, mi nombre es Arthur Lewin. Gracias por llevarnos a Cyrus». Los Cuernos Gemelos quedaron impresionados por los modales del niño, que para su edad eran inusuales. Con las presentaciones hechas, Art conoció a los demás integrantes del grupo.
Aram, un aumentador experto con lanza, se le acercó y le preguntó si Reynolds, su papá, era realmente su papá, con una curiosidad que a Art le pareció un poco rara. Pero antes de que pudiera pensar mucho en eso, Angela, una conjuradora de viento, lo atrapó en un abrazo tan fuerte que Art sintió que no podía respirar. «Es que es demasiado tierno», exclamaba ella. Por suerte, Durden, un conjurador de tierra, lo rescató de la asfixia, levantándolo y dándole unas palmaditas en la cabeza. Art también conoció a Jasmine, una aumentadora que usaba 2 dagas y que parecía ser la más reservada del grupo. No le hablaba mucho, pero Art, con su mente de rey reencarnado, entendió que solo necesitaba un poco de tiempo para acostumbrarse a él. La última en saludar fue Helen, una arquera mágica que le tendió la mano con una sonrisa y Art no dudó en estrecharla. Una vez que todos se habían conocido, el grupo se puso a cargar los carruajes. Art se asomó por la ventana de uno de ellos, viendo cómo sus padres y los cuernos gemelos terminaban de organizar todo. Pronto, los carruajes tirados por unas criaturas que parecían dinosaurios empezaron a moverse, alejándose del pueblo. La aventura por fin había comenzado. Los primeros días de viaje pasaron entre la inmensidad de los paisajes, pero también con la primera muestra de lo que significaba la vida de aventurero. Al caer la noche y mientras el cielo se llenaba de estrellas, el grupo de los cuernos gemelos tuvo que entrar en acción. Lobos de una especie extraña atacaron los carruajes, pero los aventureros demostraron por qué eran un equipo tan respetado. Con Angela manipulando el viento, Jasmine moviéndose con sus dagas como un fantasma, Aram usando su lanza con precisión y Helen disparando flechas mágicas, los monstruos no tuvieron chance. Al final, Aram cargaba con los lobos derrotados, mientras Alice revisaba si todos estaban bien. Después de la emoción, llegó el momento de montar campamento. Alrededor de una fogata, con la cena lista, Art se sentía un poco aburrido. No era por la comida, que estaba rica, sino por la charla de adultos y por el cansancio. Angela, que lo vio con cara de pocos amigos, se acercó para preguntarle si estaba cansado. Art asintió, aunque por dentro pensó que era la primera vez que viajaba así. En esta vida, claro. Angela, con su voz dulce, le dijo que no se preocupara, que era normal para alguien tan chico. Después de un rato, Angela, curiosa, le preguntó si era verdad que había despertado su maná hace un año, como Reynolds se la pasaba diciendo. Mientras Art seguía cerca de la fogata, Adam se levantó para estirar los músculos antes de dormir. Se acercó a Reynolds y le tiró la idea. «Che, Reynolds, vos me dijiste que ya estabas practicando con tu pibe. ¿Te jodes si juego un rato con Art?» A Art no le gustó nada la idea. Internamente refunfuñaba. «Estírate solo». Pero Reynolds, que estaba más que entusiasmado con la idea de que Art mostrara sus habilidades, le dio el visto bueno a Adam, aunque le advirtió que recién estaban pasando de ejercicios suaves a un sparring más real. Adam, con una sonrisa, levantó a Art del suelo. Para Art era absurdo. Un pibe normal de su edad apenas podría subir unas escaleras, y acá lo estaban por hacer pelear. Nadie pensaba que fuera raro que un nene tan chico estuviera a punto de un combate. Adam llevó a Art a un claro, lanza en mano. Con una sonrisa, le preguntó, ¿listo, pibe? Art tomó su espada de madera, preparándose para infundirla con maná. Adam, con un brillo en los ojos, le recordó que, supuestamente, sabía cómo reforzar su arma. Adam parecía un tigre a punto de saltar, con una expresión que a Art le dio escalofríos. Por dentro le gritó a Reynolds con el pensamiento, «El pelirrojo quiere sangre, ¡sácame de acá!». Pero Reynolds, emocionado, solo le dio una palmada en la espalda y le dijo, «Dale, anda por él». Art solo pudo pensar inútil. Entendió que no había escape. Con un suspiro de resignación, pero también con un brillo de determinación en sus ojos, Art se vio a sí mismo como el rey que alguna vez fue, empuñando una espada legendaria. Era el momento de tomarse esto en serio. Agarró fuerte su espada de madera. Una luz de maná rodeó su cuerpo mientras se lanzaba. Un dash se escuchó cuando Art, con el rostro concentrado, corrió hacia Adam, quien lo esperaba con una sonrisa en la boca. Art se lanzó con un dash, Adam con una sonrisa confiada,
Intentó defenderse, pero Art usó su impulso para aparecer por detrás en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, su cuerpo infantil lo traicionó. Se resbaló, y por un instante, el pequeño rey reencarnado se frustró. Adam, sorprendido por la velocidad de Art, se giró justo a tiempo para ver cómo el niño infundía maná en su espada de madera otra vez. Art atacó con un corte rápido. Adam lo esquivó, pero Art siguió con un golpe certero que lo conectó. El impacto fue fuerte, sorprendiendo a Adam. Este respondió de inmediato con un swing de su lanza que Art logró bloquear con su espada de madera, y luego con una patada rápida. Art se agachó para esquivarla, pero Adam no perdió la oportunidad. Con un movimiento veloz, se puso a espaldas de Art y le dio un golpe fuerte con el mango de la lanza. Art salió volando por el aire por el impacto. Alice, que miraba desde lejos, gritó el nombre de su hijo con preocupación. El pequeño Art cayó de espaldas al suelo, adolorido y con una mueca de dolor. Durden se acercó y le dio un golpe a Adam en el brazo. «Idiota, le pegaste muy fuerte», le dijo, y luego mirando a Reynolds agregó, «¿Qué clase de entrenamiento infernal le diste a ese niño para convertirlo en un monstruito así?» Reynolds, con una sonrisa de orgullo y un poco de picardía, se encogió de hombros. «Yo no le enseñé eso», dijo, dejando claro que el talento del pequeño Art venía de él mismo. Alice, aún con la preocupación en la cara por el golpe que había recibido, se acercó a Art mientras lo curaba, preguntándole si eso era lo que estudiaba en secreto. Con su tierna cara de bebé, Art le respondió que todo lo había aprendido mirando a su papá y leyendo algunos libros. Aram, todavía asombrado, le dijo que, de una forma u otra, iba a tener que enseñarle esas técnicas de movimiento tan raras que usaba. Pasaron varios días en el viaje hacia la ciudad Cyrus. Art también cumplía años durante el camino y recibió un regalo de Jasmine, quien, junto a Helen, lo felicitó por su cumpleaños y por las lecciones que les estaba dando. Durante esos días, el grupo aprovechó para entrenar y relajarse en las cascadas. Vimos a Reynolds, Adam y Durden zambullirse y bromear en el agua, mientras que Art, desde la orilla, observaba cómo sus compañeros intentaban replicar las técnicas que él les había enseñado. Le sorprendía lo rápido que la mayoría se adaptaba, en especial Jasmine, que a pesar de sus intentos iniciales que la hacían chocar contra los árboles, fue una de las que más rápido dominó los movimientos de Art, como su paso de finta. La caravana siguió su curso y con el campamento levantado, la familia y los cuernos gemelos se preparaban para continuar el viaje. Art, llamado por su mamá, corrió feliz a su encuentro. Los carruajes avanzaban por caminos rocosos y un poco desolados mientras la vida seguía su ritmo. Helen, una de las cuernos gemelos, bromeaba con Art sobre las travesuras de su papá, Reynolds, y cómo siempre los metía en líos. Pero Jasmine, otra miembro del grupo, rápido le recordó a Helen que ella tampoco era un angelito, insinuando que alguna vez había causado problemas similares. Helen, con una sonrisa forzada, desvió el tema atribuyendo un ruido a un simple roedor. Después, Art notó a su mamá Alice cansada y le preguntó si estaba bien. Ella solo respondió que estaba un poco agotada. Dentro del carruaje, Art, aunque era un niño, seguía pensando como el rey que fue, y la lentitud con la que sentía que aprendía lo exasperaba. Se veía a sí mismo con una mirada oscura, casi siniestra, y una voz interna parecía gritarle: «Quiero aprender más, enséñenme más». Por un momento, sus ojos mostraban una frustración profunda. Intentó seguir leyendo, pero de golpe el carruaje se sacudió con fuerza. Alice y Helen preguntaron qué pasaba, y fue Jasmine quien gritó la respuesta: «¡Bandidos!». Sin dudarlo, Helen ordenó que se prepararan para el combate. Angela conjuró una ráfaga de viento y Durden se movió para proteger la zona. Alice, por instinto, cubrió a Art dentro del carruaje. Afuera, una lluvia de flechas impactó contra el carruaje, pero la tierra se levantó para repelerlas, mostrando la defensa coordinada de los cuernos gemelos. Art observaba todo desde el interior. Afuera, Jasmine se movía con agilidad, Helen preparaba una flecha, Durden sostenía su bastón y Adam se alistaba con su lanza. La batalla ya había empezado, y en el suelo la sangre de un bandido que se sacaba una flecha confirmaba que los aventureros estaban dando batalla. Mientras Helen tensaba su arco una y otra vez, esquivando las flechas que se clavaban a su alrededor, se movía con una velocidad asombrosa, casi como un fantasma. A su lado, Durden golpeaba el suelo, levantando barreras de tierra que frenaban la lluvia de proyectiles. Pero dentro del carruaje la situación era angustiante.
Art y su mamá, Alice, estaban acurrucados, mientras Alice sentía una desesperación creciente. Estaban completamente rodeados. Desde lo alto de los acantilados, los bandidos sonreían. Su líder, un tipo musculoso con una sonrisa torcida, se plantó con su hacha en el suelo y gritó sus órdenes. «A los hombres, acaben con ellos, pero a las mujeres y al niño, a ellos déjenlos vivos y sin rasguños. Después de todo, la mercancía dañada vale menos». Esa frase retumbó en la mente de Art. Encerrado en la burbuja de una niñez aparentemente normal, había olvidado lo cruel que podía ser el mundo. ¿Mercancía dañada?, pensó Art con una furia helada que pocas veces mostraba en su rostro infantil. ¡Qué asco de escoria! Su mamá, Alice, sintiendo el peligro, lo abrazó fuerte, diciéndole: «No te preocupes, yo estoy acá». Pero Art, oculto en el abrazo protector, no podía apartar la mirada del exterior. Sus ojos, aunque los de un niño, reflejaban la determinación y el frío cálculo de un rey. Afuera, la lucha seguía. Los cuernos gemelos, gritando órdenes de «reagrúpense» y «protejan», levantaban escudos de tierra y lanzaban flechas, defendiendo con uñas y dientes el carruaje y las vidas que contenía. El conjuro de Durden hizo temblar el suelo, levantando un muro de roca que frenó en seco la primera oleada de proyectiles. Lo que lograba pasar era desviado por las ráfagas de viento de Angela, que actuaba como un segundo escudo, protegiendo el carruaje donde Alice abrazaba a un Art inusualmente tranquilo. Pero esto solo enfureció al líder de los bandidos, que con un grito mandó a sus hombres al frente. El tipo era pura fuerza bruta, incluso desvió las flechas de Elnen con su hacha como si fueran moscas. Al ver que sus amigos no daban abasto, Reynolds no se pudo quedar de brazos cruzados. Saltó del carruaje y se lanzó al combate, usando su arco más como un garrote que como un arma a distancia, abriéndose paso a pura fuerza bruta entre los enemigos. Su estilo era directo y efectivo, pero los bandidos eran demasiados. En un instante se vio acorralado. Mientras sometía a un enemigo, otro se le acercó por la espalda con la espada en alto, listo para dar el golpe final. Justo en ese segundo, una flecha atravesó el aire y se clavó en el pecho del atacante, salvándole la vida. Reynolds levantó la vista y vio a Helen, quien le dedicó un guiño de confianza antes de volver a la pelea. El alivio fue momentáneo, la batalla estaba lejos de terminar, y los cuernos gemelos seguían luchando por sus vidas en medio del caos. Jasmine se movía como una sombra, cortando gargantas con sus dagas, mientras que Adam, con su lanza, era una tormenta de acero que abría un camino de destrucción entre los enemigos. Cada miembro de los cuernos gemelos era una máquina de pelea, moviéndose con una coordinación que solo años de experiencia podían dar. Pero entre los bandidos había uno que resaltaba, un tipo con un látigo que se movía con una confianza desagradable. Fijó su mirada en Jasmine y la atacó, usando la distancia de su arma para mantenerla a raya. Jasmine, una luchadora de corta distancia, se vio inmediatamente en problemas. El hombre del látigo no solo atacaba, sino que también se burlaba de ella, lanzándole comentarios asquerosos y dejándole claro que sus intenciones iban mucho más allá de una simple captura. Cada latigazo la obligaba a retroceder, y aunque lograba esquivar los golpes mortales, la ventaja del enemigo era obvia. Desde la seguridad del carruaje, Art analizaba la situación con la frialdad de un estratega. Veía lo que todos veían. Jasmine estaba en clara desventaja. Su estilo de pelea era inútil si no podía acercarse. La pregunta que resonaba en la mente del pequeño rey reencarnado no era si debía ayudar, sino cómo. Ayudar a una luchadora es una cosa, pero ¿qué podía hacer él en su cuerpo de niño? Mientras Art se preguntaba si su pequeño cuerpo de niño podría siquiera hacerle frente a un adulto con poderes, la respuesta llegó de la peor manera. Con un golpe brutal, el líder de los bandidos estrelló a Reynolds contra el suelo, dejándolo sangrando y herido. La desesperación de Alice se hizo palpable. ¡Cariño!, gritó, mientras Art, con sus pequeños puños apretados, veía a su papá derrumbado. Art, con la urgencia de un estratega, le pidió a su mamá que lo curara, pero Alice no podía, y las lágrimas confirmaron la verdad. «No puedo». Algo andaba mal, y Art lo notó de inmediato. Su padre, con la boca llena de sangre, intentó tranquilizarlos. «Estoy bien, las heridas no son graves, no se preocupen». Pero la voz de Reynolds ya no era la de antes, y su plan era claro. Se volteó hacia Art con la seriedad que nunca antes le había visto, y le dio la orden. «Escúchame bien,
Después de que mi mamá use su hechizo de curación, ellos van a ir directo por ella. Yo puedo encargarme del líder, pero no puedo protegerlos a ustedes dos al mismo tiempo. Llévate a tu mamá de vuelta por el camino que vinimos y no pares. Art se negó rotundamente. ¿De qué estás hablando, papá? No te voy a dejar. Yo puedo pelear, ¿me viste? Pero Reynolds, con una mano en la cabeza de su hijo, le habló con una calma sorprendente, casi como un murmullo que solo ellos podían escuchar. Sé que podés pelear, Arthur Lewin. Por eso te estoy confiando a tu mamá. Protégela. Y luego, en un susurro que cambiaría todo, añadió: y protege al bebé que lleva dentro. Art sintió un escalofrío. ¿Un bebé? Su mamá estaba embarazada. Era por eso que se sentía cansada, por eso que no podía usar su magia de curación. Se suponía que se los dirían al llegar a Cyrus, pero la situación no daba para más. Con una mirada de determinación que hacía honor al rey que fue, Art agarró la mano de su padre. Voy a proteger a mamá. Lo prometo. La lucha no daba tregua. Reynolds, ya recibiendo las primeras curaciones de Alice, le dijo a Art que se preparara. Los bandidos tenían 4 magos y para empeorar las cosas, el líder de los forajidos se dio cuenta. ¡Tienen una sanadora! ¡No dejen que se escape! Ahora, el objetivo principal de los bandidos era Alice y Art, el pequeño rey reencarnado, tenía una nueva y vital misión. Con la nueva misión clara en su cabeza, Art agarró a Alice y le empezó a arrastrar cuesta arriba, sabiendo que cada segundo era vital. Helen, siempre atenta, cubría su retirada, frenando a los bandidos que se acercaban. De repente, un flechazo salió disparado desde las rocas. Iba directo a Alice, pero Art reaccionó en un instante. Empujó a su mamá con fuerza, poniéndose en medio. La flecha se estrelló contra su hombro, rompiéndose sin atravesarlo. Un golpe que lo hizo apretar los dientes, pero que ni siquiera lo frenó. El bandido que había disparado, un tipo enmascarado, no podía creer lo que veía. ¿Cómo un chico tan chico había aguantado eso? Art no le dio tiempo a pensar. Siguió tirando de Alice, mientras Jasmine, que también peleaba en la distancia, les gritaba: ¡No pares, Arthur! Mientras corrían, la mente de Art, la mente del antiguo rey, no dejaba de analizar la situación. Había algo raro. Se suponía que los bandidos tenían 4 magos, pero él solo había visto a 3 en acción, los que estaban peleando contra Helen y Adam, y el líder que hirió a Reynolds. ¿Dónde estaba el cuarto? Desde el suelo, el líder herido, con la cara desfigurada por el dolor y la furia, gritó: ¿Dónde está el último? ¡Olvídate del plan, Damian! ¡Mátenlos a todos! Art se quedó pensando. ¿A quién le hablaba? En ese mismo momento, una energía extraña empezó a formarse en el aire. Un remolino de maná. La respuesta a su pregunta se le venía encima. Una ola gigante de maná azul, lanzada por Damian, venía directo hacia ellos. Art no tuvo tiempo de pensarlo. Usando sus reflejos, empujó a su mamá a un lado, protegiéndola del golpe. Él mismo se vio envuelto en la explosión, pero su cuerpo de bebé era sorprendentemente resistente. Aún en el aire, se conectó a Damian con un hielo de maná y le lanzó un proyectil cargado de energía. El bandido, sorprendido, recibió el impacto en la pierna y cayó por el acantilado. Art, mientras tanto, fue arrastrado por su propio hilo de maná y se golpeó contra el suelo, pero a salvo. Cuando el polvo se disipó, el líder de los bandidos, furioso, usó lo que le quedaba de energía para invocar una mano gigante de piedra que cayó con fuerza. Art, golpeado pero no grave, se levantó con dificultad. Se limpió el polvo de la cara y, a pesar del dolor, una sonrisa triste se le dibujó en el rostro. Miró a su alrededor, asegurándose de que su mamá y los demás estuvieran bien. Se sentía aliviado, pero también un poco conmovido. «Che, siempre quise tener un hermano mayor», pensó con un suspiro, recordando la revelación del bebé. De repente, la escena cambió. De la tierra y el polvo, Art se encontró en un lugar que conocía muy bien. Una habitación enorme, lujosa, con cortinas de seda y pisos brillantes. Una criada abrió una puerta y, al verlo, hizo una reverencia. «Buen día, Rey Grey», dijo ella. Art, ya no un bebé, sino un joven con ropas finas, caminaba por los pasillos de su antiguo palacio.
La imagen de su vida pasada, la vida que había dejado atrás, se alzaba frente a él. Un contraste brutal con el caos de la batalla. Mientras recurría a las grandes estancias, un consejero de barba larga, llamado Marlon, se le acercó, sorprendido de verlo por ahí. Art, o mejor dicho, el Rey Grey, se detuvo frente a los cuadros que adornaban las paredes. Uno mostraba al consejo, la verdadera fuerza detrás del trono, los que manejaban los hilos de la política y la economía. Otro lo mostraba a él mismo, orgulloso, como el campeón que era, el ganador de los duelos que habían reemplazado las guerras en un mundo con recursos limitados y poca gente. Él, el Rey Grey, era uno de sus campeones. Marlon, viendo que lo observaba, comentó con un toque de envidia cómo los reyes recibían toda la fama y la gloria, a pesar de que el trabajo del consejo también tenía lo suyo. Preguntó qué lo traía por ahí. Grey, sin decir una palabra, le mostró un simple medallón. La cara de Marlon se descompuso. «Me retiro, Marlon», le dijo el rey, mientras se daba la vuelta y se disponía a irse, dejando al consejero boquiabierto, gritando que lo esperara. Pero la decisión ya estaba tomada. En ese instante, la mente de Grey se sumergió en una reflexión profunda. Había pasado toda su vida buscando ser el más fuerte. ¿Y para qué? ¿Qué había logrado con tanta fama y gloria? Al final, seguía siendo un huérfano, solo, con todos los que había querido, desaparecidos. La imagen se desvaneció, reemplazada por la calidez de una fogata crepitando suavemente. Art, ahora de vuelta en su cuerpo de niño, se encontró rodeado de sus nuevos padres, Reynolds y Alice, y los cuernos gemelos. Ahí, en ese momento de paz, se dio cuenta de algo. Él daría todo lo que había tenido en su vida pasada, cada pizca de poder y lujo, solo por la oportunidad de volver a verlos a ellos, a su nueva familia y amigos. De pronto, un dolor punzante lo devolvió a la realidad. Los ojos de Art se abrieron de golpe, solo para encontrarse bajo un cielo incierto, rodeado de árboles. ¿Dónde estaba? ¿Cómo era que seguía vivo? Art se dio cuenta de que estaba tirado en el suelo, con el cuerpo aporreado y un sabor horrible en la boca. A unos metros, vio el cuerpo sin vida de uno de los bandidos. La escena le trajo de golpe la memoria del ataque, de sus padres, de la mano de piedra. Un mareo terrible lo invadió y sin poder evitarlo vomitó. Estaba débil, con el cuerpo cubierto de golpes y rasguños. Cada movimiento le dolía. A duras penas logró sentarse. Vio unos objetos tirados cerca, una cantimplora y unas bayas. Desesperado, se las comió y tomó un poco de agua, esperando recuperar algo de fuerza. Pero el esfuerzo fue demasiado y volvió a desplomarse por completo. Después de un rato, los pájaros cantando lo animaron a intentarlo de nuevo. Se sentó, respiró hondo y con un gran suspiro se puso de pie. Pero algo no andaba bien. Unas manchas negras y un dolor profundo se extendían por su cuerpo, especialmente donde sentía su núcleo de maná. Era como si su propia energía lo estuviera lastimando por dentro. Apretó los dientes, negándose a ceder. Tenía que averiguar qué había pasado y, sobre todo, encontrar a su familia. Herido y con el cuerpo golpeado, Art se arrastró, sacándose el cuchillo que lo había herido. Cada movimiento era un dolor punzante, pero no podía quedarse quieto. Terminó cayendo por una pendiente y luego en el agua, donde por un instante todo se volvió borroso. Cuando Art finalmente recuperó la conciencia, se dio cuenta de que había sobrevivido, aunque no sabía cuánto tiempo había pasado. Estaba en medio de un bosque, solo, y su cabeza le dolía un montón. No importaba dónde estaba ni cuánto tiempo llevaba inconsciente. Su única prioridad era encontrar a su familia. Mientras se debatía con estos pensamientos, una luz verdosa apareció en la oscuridad del bosque y una voz que sonaba tranquila y misteriosa resonó. «Oh, ¿estás despierto?» Art, sobresaltado, miró a su alrededor sin entender de dónde venía esa voz. Se agachó instintivamente, agarrando una rama para defenderse. Cerca de él, un bandido yacía muerto. Art sintió un escalofrío.
No me digas que el cadáver va a levantarse. Te juro por Dios, si se mueve... La voz respondió con calma. No te preocupes. El cadáver no va a reanimarse si eso es lo que te asusta. Art soltó un suspiro de alivio, pero su desconfianza no había desaparecido. Miró a la nada con su ramita lista. «Espera», dijo. «No voy a confiar en una voz desconocida, no importa lo suave y digna que suene. ¿Quién sos? ¿Vos me salvaste?» La voz con convicción total le contestó. «Sí, a tu segunda pregunta. En cuanto a la primera, lo vas a saber cuando llegues a mi hogar». Art, con su ceño fruncido, retrucó. «Sonás muy seguro de que voy a ir a buscarte». Pero la voz no se inmutó. «Bueno, soy el único que va a poder llevarte a casa desde este lugar». ¿Casa? Art sintió como si un rayo lo golpeara. De repente, las caras de Reynolds, Alice y los cuernos gemelos aparecieron en su mente, y la imagen más importante, la de su hermanito o hermanita, el bebé que su mamá llevaba en el vientre. La determinación volvió a encenderse en sus ojos. Aún adolorido y desorientado, Art le preguntó a la misteriosa voz si su familia estaba bien y si habían llegado a Xirus a salvo. Con toda la educación que pudo reunir, le pidió a la señor voz que se dignara mostrarse y darle algunas indicaciones. La voz se rió con dulzura desde algún lugar en el cielo. «Entiendes rápido, Arthur Lewin, aunque es un poco maleducado referirse a una dama como señor, pero tu intención es buena, así que...» Art se quedó helado. ¿Cómo sabía su nombre? Antes de que pudiera procesarlo, una ráfaga de maná lo envolvió, y un torbellino de imágenes borrosas de su caída por el acantilado y el destello verde de la voz llenó su mente. Era una especie de recordatorio, o tal vez una demostración de poder. Cuando volvió en sí, la voz le recomendó salir de ahí de inmediato, mientras todavía hay luz. A medida que su cuerpo se recuperaba lentamente, Art no podía parar de pensar en lo que había pasado. ¿Qué tipo de magia había usado para salvarlo de esa caída? ¿Cómo sabía que estaban cayendo? ¿Y por qué lo había salvado solo a él? Cuanto más intentaba encontrar una explicación, más preguntas aparecían. De pronto, un murmullo de agua llegó a sus oídos. Con la esperanza de que fuera lo que pensaba, Art se arrastró cuesta arriba, y al llegar a la cima, ahí estaba, un riachuelo. La alegría de encontrar agua fresca lo hizo olvidarse de todo. Se despojó de su ropa y se tiró de cabeza. Mientras enjuagaba, la voz se hizo presente de nuevo, con un tono algo burlón. «Qué despreocupado. No te preocupes, no hay mucho que ver». Art, sonrojado y avergonzado, se puso la camisa rápidamente. «Son solo palabras, Arthur. Un rey debe mantener la calma y no enmutarse», le recordó la voz antes de disculparse por asustarlo. «Tu cuerpo simplemente no está desarrollado, eso es todo», añadió. Ya limpio y más relajado, Art examinó el pequeño frasco vacío que tenía con él. Se dio cuenta de que si había caído hacia el este, debía estar cerca del dominio de los elfos. Sin embargo, no veía la característica neblina del bosque de Elshire. Aún así, mientras caminaba por el bosque, la presencia de pequeños animales lo tranquilizó un poco. Al menos por ahora no parecía estar en una zona llena de bestias peligrosas. Aunque la cantidad de maná que sentía en el aire era altísima, Art no había visto ninguna criatura de maná, lo cual le parecía raro. Pero no podía quedarse a investigar. Tenía que apurarse. Pensaba en sus padres, en especial en su mamá, que estaba embarazada. El estrés de su posible muerte podría hasta poner en peligro al bebé que llevan adentro, si es que seguían vivos. Una voz en su cabeza, la misma que lo había guiado hasta ahí, lo sacó de sus pensamientos. Le dijo que se alegraba de que hubiera llegado a salvo. Art miró alrededor, hacia las luces verdosas que flotaban, y con algo de timidez le preguntó a la voz: «¿Así que es un gusto conocerte?» La voz, con un toque de sarcasmo, le respondió que no era un montón de rocas y le indicó que la encontraría dentro de una grieta. Art entendió y se acercó, tragando en seco. Con la imagen de sus papás en la mente, se dijo a sí mismo que volvería a casa pronto y se metió de lleno en la oscuridad de la grieta. Apenas puso un pie, la voz le advirtió que tuviera cuidado con el paso, y con razón. Un crujido bajo su pie y de repente Art se encontró cayendo por un agujero. Volaba por un túnel mágico, de color azul brillante, mientras las luces pasaban zumbando a su lado. El golpe contra el suelo no se hizo esperar. Se levantó, sacudiéndose el polvo de la ropa,
y un poco molesto pensó que un aviso de que iba a caer 2 pisos no hubiera estado mal. Pero antes de que pudiera recuperarse del todo, otro resbalón lo hizo caer de bruces. Levantó la vista, confundido y algo asustado, solo para encontrarse cara a cara con una figura oscura y amenazante, con los ojos rojos brillando en la penumbra. La figura, enorme y cubierta de una armadura sombría, se alzó frente a Art, que seguía tendido en el suelo, su cuerpo aún resentido por las heridas de su propio maná. «Al fin nos vemos, niño», resonó una voz profunda, haciendo que Art abría los ojos de par en par. La criatura se inclinó sobre él, con sus ojos rojos fijos. «Se te van a meter los bichos a la boca si la tenés tan abierta», le soltó, con un tono que mezclaba la burla y algo parecido a la paciencia. Art, aunque intimidado, no podía disimular su asombro. La figura le explicó que necesitaba tiempo para abrir una grieta dimensional lo suficientemente fuerte como para mandarlo de vuelta a casa, pero mientras tanto, había unas plantas especiales que lo iban a ayudar a recuperar fuerzas. Art, aferrado a la esperanza de volver con su familia, apenas pudo balbucear un agradecimiento. Se arrastró usando una rama como bastón y vio las plantas luminosas que flotaban en el aire. Tomó una, pensando que se veía bien, y la comió. Al instante, una ola de energía extraña lo recorrió, seguida de una mueca de disgusto. La figura lo miró y con un gesto señaló otra planta. «Esa sabe mejor». Art lo entendió. Con un poco de vergüenza tomó la planta correcta y esta vez el sabor no solo era bueno, sino que la energía fluía de una manera mucho más agradable y curativa. Así, bajo la extraña compañía de la figura sombría, Art empezó a alimentarse y a recuperar algo de su fuerza, esperando el momento de su regreso a casa. Art, que ya se sentía un poco más cómodo con la gigantesca figura, le preguntó si había alguna otra forma de referirse a ella. Con una voz profunda, ella respondió: «Mi nombre es Silvia». El pequeño, ahora con un nombre para su salvadora, aprovechó para preguntarle todo lo que le venía dando vueltas en la cabeza desde que despertó. ¿Dónde estaban? ¿Por qué ella estaba sola? ¿De dónde venía? ¿Y por qué esa herida tan grande? Silvia, paciente, le explicó que se encontraban en una zona poco conocida, entre las tierras salvajes y el bosque de Elfshire, un lugar que ella había mantenido oculto. Le dijo que él, Arthur, era el primero en entrar en su dominio. Ante la mención de su nombre completo, Art se puso un poco nervioso y le pidió que lo llamara Art, como lo hacía su familia. La imponente figura asintió, aceptando el nuevo apodo. Luego, Silvia contó que estaba sola porque no le quedaba nadie y que tenía muchos enemigos que buscaban algo que ella poseía. La herida que veía en su armadura era el resultado de su última batalla, de la que apenas había podido escapar. Sobre por qué lo salvó, Silvia dudó un poco. ¿Podría haber sido su valentía y sacrificio? ¿O quizás simplemente la soledad que sentía? Ni ella misma estaba del todo segura. Mientras hablaban, Silvia le dijo que se retiraría por la noche para que su herida no le molestara, ya que necesitaba estar en buenas condiciones para trabajar el día siguiente en la grieta dimensional que lo llevaría de vuelta. Art se despidió, entendiendo la situación. Pero justo cuando la enorme figura se alejaba, Art pensó en lo solitaria que parecía. Silvia, como si lo hubiera escuchado, se detuvo. «Casi lo olvido», dijo. «Mi vista no llega a donde fueron, pero tu familia y amigos están a salvo, por si te lo preguntabas». Al escuchar estas palabras, Art se quedó mudo por un instante. ¿Seguros? ¿De verdad estaban a salvo? La noticia lo abrumó por completo. La tensión y el miedo que había cargado desde el ataque de los bandidos, desde que despertó solo en ese lugar, se liberaron de golpe. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas mientras una enorme sonrisa de alivio se dibujaba en su rostro. Finalmente, había recibido la única confirmación que necesitaba. Su familia estaba bien. Art, con el corazón lleno de gratitud, le dio las gracias a Silvia. Pasaron horas que se convirtieron en días, y esos días en semanas. En todo ese tiempo, Art y Silvia no paraban de hablar de todo un poco, especialmente cuando no estaba ocupada preparando el portal. Art aprovechó para entrenar, aprendiendo a controlar mejor su maná, siempre bajo la atenta mirada de Silvia.
Poco a poco, Art fue entendiendo mejor a esta criatura misteriosa. Sylvia, a pesar de su aspecto intimidante y oscuro, era de verdad muy amable, paciente y cálida. Su verdadera personalidad era muy distinta a la imagen que daba. Incluso le ofreció unas frutas especiales, insistiendo en que las comiera para ayudar a su recuperación. Art se dio cuenta de que, en su esencia, Sylvia le recordaba a su propia madre, dulce y gentil. Pero esa calma no duró mucho. De repente, a Art le vino a la mente un recuerdo bien feo. Se acordó de los bandidos que atacaron a su familia, y la bronca le subió de golpe. Pensó que esos tipos merecían morir de la peor manera, y si por casualidad alguno había sobrevivido, jura que los iba a ir a buscar para que paguen. Justo cuando estaba sumido en esos pensamientos de venganza, Sylvia, con un movimiento rápido, le dio un buen golpe que lo hizo volar por los aires y caer de espalda. Art, confundido y medio aturdido, le preguntó, ¿qué fue eso? Sylvia, con su voz resonando en el lugar, le explicó, Art, quizás no estés equivocado al pensar que esos bandidos merecen la muerte. Yo no salvé al mago que cayó por el acantilado por la misma razón. Art intentó preguntar por qué, pero ella lo interrumpió, preparándose para decir algo más importante. Dejar que tu corazón se nuble con odio y sed de venganza solo te va a hacer daño a vos mismo, le dijo Sylvia con una voz profunda. En cambio, seguí adelante con tu vida mirando siempre hacia el futuro. Vas a enfrentar más desgracias, sí, pero no dejes que la tristeza y el enojo te corroan la mente. Aprende de ellas y enfrentar lo que viene con una sonrisa. Solo así vas a ser verdaderamente victorioso. Art se quedó pensando. Era raro recibir un sermón de moral y de vida de una figura que parecía la encarnación del mal, pero antes de que pudiera procesarlo del todo, Sylvia lo sacó de sus pensamientos. Art, ¿por qué no comes la fruta? ¿Te pasa algo? Art, un poco avergonzado, le respondió que estaba bien, forzando una sonrisa. Pero mientras comía, se dio cuenta de algo. Sylvia, tu herida parece que está empeorando, exclamó, señalando la energía rojiza que emanaba de la armadura de la dragona. Sylvia, con su imponente figura agachada junto a él, le aseguró que no se preocupara, que la herida solo le dolía de vez en cuando. A pesar de eso, Art seguía con la duda. De repente, Sylvia cambió de tema. Por cierto, siempre quise preguntarte, ¿cómo es que formaste tu núcleo de maná tan chico si los humanos normalmente lo hacen a los 12 o 13 años? Ya puedes usar maná mejor que muchos magos adultos. Art, con la boca embarrada de fruta y una sonrisa de oreja a oreja, le respondió sin vueltas. Mis papás dicen que soy un genio. Sylvia pareció intrigada. Entonces quizás puedas aprender esto, dijo. ¿Aprender qué? Preguntó Art, curioso. Sylvia se levantó, su enorme cuerpo irradiando un aura oscura y poderosa. A meditar y absorber maná mientras te moves, y si sos lo suficientemente bueno, incluso mientras peleas, explicó. Art la miró con los ojos bien abiertos. ¿Cómo haces eso? Sylvia le explicó que los humanos tenían una forma muy lineal de pensar el maná. Sugirió que empezara con movimientos pequeños y sin pensar, y que de ahí fuera subiendo de nivel. Art intentó replicar lo que vio, pero cuando intentó mover el maná mientras movía la mano, simplemente se disipó. Sylvia aclaró que las bestias de maná aprendían eso de forma natural, pero como los humanos lo hacían mucho más tarde, sus cuerpos no estaban acostumbrados a tanta multitarea. Pero eso no se aplica a vos. Si practicas lo suficiente, deberías poder lograrlo. Art, con una chispa de determinación en sus ojos, apretó los puños. Voy a dar lo mejor de mí, le dijo con convicción. Sylvia soltó una risa profunda. Así debe ser, afirmó. Y Art se lo tomó en serio. El entrenamiento con Sylvia era intenso, empujándolo al límite. No era solo teoría, ella lo hacía practicar, enseñándole a controlar el maná mientras se movía, mientras luchaba. El objetivo era que pudiera pelear de forma eficiente y al mismo tiempo mantener un flujo constante de maná en su interior. Art se movía y atacaba con su palo improvisado. Sudaba, caía, pero seguía adelante, absorbiendo maná con cada movimiento. De repente lo sintió. El maná fluía sin problemas, incluso mientras se movía. ¡Lo había logrado! ¡Sylvia, lo hice!, gritó Art, la voz llena de pura euforia.
Pero esa alegría duró muy poco. Al instante siguiente, vio a Silvia caer. La luz que la rodeaba, el maná multicolor que la acompañaba, se había apagado por completo, dejando un rastro de humo oscuro. Su herida, la que siempre arrastraba, empeoraba a una velocidad alarmante, esparciendo sangre por el suelo. Art, sintiendo la desesperación, corrió hacia ella. «¡Silvia, aguantá!», gritó, intentando apoyarla. Concentró cada gota de su propio mana, la energía brillando alrededor suyo, tratando de sanarla, de detener el avance de lo que fuera que la estaba lastimando. Pero no sirvió de nada. Silvia se desplomó por completo. El golpe resonó en la cueva. «Tu herida, ¿por qué está empeorando tan rápido?», preguntó Art con la voz temblorosa de preocupación. Levantó la vista y lo que vio lo dejó helado. Un vórtice brillante, lleno de colores intensos, que giraba sobre ellos. De repente, una avalancha de imágenes y recuerdos se le vino encima. Fragmentos de su entrenamiento, de Silvia sufriendo, incluso flashes borrosos de su propia familia. Todo parecía conectarse, revelando la terrible verdad detrás de la situación de Silvia y el porqué de ese portal multicolor. «No puede ser», murmuró Art, dándose cuenta de la profundidad del peligro. Art cayó en las rodillas, golpeado por la verdad. La herida de Silvia no solo empeoraba, ella la estaba abriendo más, usándose a sí misma para crear el portal que los regresaría a casa. Se estaba sacrificando por él. El niño que era por fuera, pero que cargaba la experiencia de un rey, se quebró. Lloró desconsolado, sintiéndose vulnerable como nunca antes, como el pequeño que se veía en el espejo. Silvia, con su imponente figura sombría, lo sostuvo en sus brazos. «Está bien, pequeño», le dijo, intentando calmarlo. Pero Art no podía aceptarlo. ¿Cómo iba a estar bien si ella estaba muriendo por su culpa? La culpaba, le decía que se estaba sacrificando para que él pudiera reencontrarse con su familia. Silvia lo interrumpió, con una voz suave pero firme. Le explicó que en realidad era él quien le estaba haciendo un favor, permitiéndole salir de esa cueva solitaria un poco más rápido. Art apenas pudo articular su nombre. Silvia. En ese momento, la figura sombría de Silvia comenzó a resquebrajarse. Un resplandor dorado la envolvía mientras se desintegraba en pedazos. De entre los fragmentos de su armadura emergió una criatura majestuosa, de alas inmaculadas y pura luz, una visión de belleza que dejaba a Art sin aliento. Plumas blancas flotaban a su alrededor mientras la criatura se elevaba, dirigiéndose directamente hacia el vórtice multicolor que Silvia había estado creando. La voz de Silvia resonó, preguntándole a Art si ahora se parecía más a ella, a lo que el chico, todavía en shock, solo pudo balbucear. «Silvia, ¿vos sos un dragón?» Ella lo confirmó. Sí, era lo que los humanos llamaban un dragón. Pero no había tiempo para charlas. Necesitaba esa forma para terminar el portal, y ahora que su verdadera apariencia no estaba oculta, sus enemigos no tardarían en aparecer. Art preguntó, ¿quiénes? Pero antes de que ella pudiera responder, un intenso brillo lo cegó por un instante. Cuando la luz cedió, Silvia se acercó a él. «Escúchame bien, Art», le dijo con seriedad. «Hay un par de cosas que tengo que decirte antes de que nos separemos». De repente, un huevo multicolor que parecía flotar en el aire apareció frente a Art. No pesaba nada, pero sentía que apenas podía sostenerlo. Silvia entonces se quitó una de sus plumas blancas y le indicó que envolviera el huevo con ella para ocultar su energía. Art, confundido, intentó preguntar qué era, pero Silvia lo interrumpió dándole un suave golpecito con su cabeza. «Soportame un segundo más», le dijo. Un instante después, Art sintió un dolor agudo. Sus ojos brillaron con un tono púrpura intenso y sus manos se encendieron con marcas rojizas como si algo se grabara en su cuerpo. Silvia, jadeando y temblando, le explicó que con eso todo se revelaría a su debido tiempo. Él, preocupado, notó un cambio en los ojos de Silvia y le preguntó si estaba bien. Pero ella, sin darle tiempo a más, le anunció: «Voy a abrir el portal ahora. No tuve tiempo de hacerlo directo a tu casa, pero vas a aparecer cerca de donde hay humanos. Apúrate». Art no podía creerlo. ¿Así nomás? ¿Me estoy dejando? Mientras Art seguía procesando todo,
El suelo bajo sus pies empezó a resquebrajarse y a retumbar con fuerza. De golpe, se abrió un agujero y Art cayó, aferrándose al huevo y a la pluma. Mientras se precipitaba, un estruendo sacudió el lugar. Sylvia, la imponente dragona de luz, fue golpeada por una especie de onda oscura que la envolvió por completo. De las sombras emergió una figura, una armadura oscura con ojos rojos y cuernos. Era una silueta escalofriante igual a la forma sombría que Sylvia había tenido antes. «Lady Sylvia», dijo la voz, «te aconsejo que dejes tu terquedad y nos entregues eso. Si te rendís ahora, quizás él hasta pueda curar tu herida». El misterio de ellos comenzaba a revelarse, y Art, mientras caía, no podía dejar de pensar en lo parecida que era esa figura a la Sylvia que había conocido al principio. Otra figura similar, con un aura de poder, se sumó a la escena, recriminándole a Sylvia que ya les había causado bastantes problemas. Mientras el dragón se retorcía bajo el ataque de esas sombras, Sylvia tuvo un último y doloroso momento con Art. Le confesó que había prolongado intencionalmente el hechizo para poder pasar más tiempo con él. Art, angustiado, se aferraba a ella, suplicándole que fueran juntos, que todo estaba congelado y podían escapar. Pero Sylvia, con el pecho herido y el alma en los ojos, solo pudo despedirse. Con un último empuje de mana, lo lanzó de lleno al portal multicolor que se cerraba detrás de él. Art gritó el nombre de su mentora estirando la mano en vano mientras caía. Sin embargo, antes de desaparecer por completo, su voz resonó una última vez. ¡Abuela! Una lágrima solitaria rodó por el rostro de Sylvia mientras un «gracias, hijo» apenas audible escapaba de sus labios. Con Art a salvo y las figuras sombrías preparándose para el ataque final, Sylvia se quedó sola, con un suspiro de resignación. Art, por su parte, se vio envuelto en una explosión de colores y sensaciones mientras el portal lo arrastraba. Luego, de repente, todo se detuvo. Con un zumbido en los oídos y el cuerpo dolorido, cayó en un bosque verde bajo un cielo naranja. El canto de los pájaros lo recibió en su nuevo hogar, o más bien, en su nueva realidad. En medio de esa nueva realidad, el dolor lo golpeó con fuerza. Abrió los ojos sintiendo un vacío enorme. Sylvia se había ido. Para siempre.
Silvia le dejó una última instrucción. Cuando el núcleo de maná de Art pasara a la etapa blanca, volvería a escuchar de ella y le explicaría todo. Con un último Rey Grey, la voz de Silvia se desvaneció, dejando a Art con un montón de preguntas. ¿Por cuánto tiempo había sabido Silvia su verdadera identidad? ¿Cómo lo sabía? Pero había algo claro. Si Art solo se enfocaba en entrenar para vengarse de su vida pasada, esta nueva existencia no sería muy diferente a la anterior. Por ahora, solo podía seguir adelante. Pero primero, tenía que averiguar dónde demonios estaba. Con los pies ya en el suelo del bosque, Art empezó a moverse, usando la rotación de maná que Silvia le había enseñado. Aunque su visión estaba un poco limitada por la magia, rápidamente se dio cuenta de que estaba en lo profundo del bosque Elshatter, un lugar con árboles gigantes. Saltaba, se impulsaba y se agarraba de las ramas como si hubiera nacido para eso. Pensó en lo mucho que había mejorado. Con solo poder usar la rotación de maná que Silvia le había enseñado, ahora podía usar magia por mucho más tiempo. Todavía se preguntaba cómo había terminado justo ahí, aunque Silvia le había dicho que aparecería cerca de otros humanos. No importaba, seguiría buscando. Y la verdad, se estaba volviendo bastante bueno en eso de moverse por los árboles. Justo cuando se sentía más confiado, un grito repentino lo sacó de sus pensamientos. ¡Kia! El grito lo hizo reaccionar de inmediato. Eso sonó como un humano, pensó Art, y sin perder un segundo, se lanzó. Usando todo lo que había practicado de rotación de maná, se movió como un rayo entre los árboles, bajando por las rocas y acercándose a la fuente del ruido. Al poco tiempo, divisó a lo lejos una caravana, y sus oídos captaron voces ahogadas. Mientras se acercaba, la escena se hizo más clara. Art escuchó un murmullo. «¡Alguien! Luego una voz más dura. «¡Cállenla!» Y el sonido inconfundible de una bofetada. La rabia le hirvió la sangre. Con los ojos fijos y el corazón latiéndole fuerte, se dio cuenta de que lo que veía no era solo una caravana, sino un grupo de hombres armados, bandidos, que parecían estar de paso por el bosque. Uno de ellos, con una sonrisa retorcida, señaló a una figura atada y dijo algo que lo hizo temblar. «Oye, jefe, las elfas se venden por mucho, ¿verdad? Y esta es una niña, virgen para colmo. Seguro que nos da un montón de plata». Art vio a la pobre elfa, apenas una niña, inconsciente y atada. El jefe le ordenó al bandido que la metiera en el carruaje y se prepararan para irse. La repugnancia se apoderó de Art. Estos no eran simples ladrones, eran traficantes de esclavos. En medio de su furia, Art se dio cuenta de que lo habían detectado. Otro bandido lo miró y dijo, «Un niño mago, ¿eh?» Soltó su arma, no por miedo, sino por sorpresa. El mismo bandido, con un brillo azul en las manos, le dijo al jefe, «Entonces no queremos matar por accidente al huevo de oro que se nos cayó del cielo, ¿o sí? Podría darnos más que la elfa». Art sintió cómo la tensión aumentaba. Aunque la ira lo impulsaba a actuar de inmediato, la mente de Art, la del Rey Grey, se mantuvo fría. No era suicida. Enfrentar a los 4 de frente sería una locura incluso para él. Así que, en lugar de lanzarse, volvió a moverse. Silencioso y rápido, Art se reposicionó, observando a los bandidos desde las alturas, preparándose para el momento justo de atacar. Necesitaba un plan. Durante un buen rato, Art se mantuvo oculto, concentrándose y esperando el momento ideal para actuar. No iba a precipitarse. Tenía que golpear cuando la guardia de los bandidos estuviera baja. Y el momento llegó. Con una chispa de determinación en sus ojos azules, supo que era hora. Rápidamente, tomó una pequeña piedra del suelo y la lanzó lejos, en dirección a los animales que los bandidos tenían atados. Los perros, alertados por el ruido, empezaron a ladrar y a aullar con fuerza. «¡Cállenlos antes de que despierten a todo el bosque!», gritó uno de los bandidos irritado. Su compañero se acercó a los perros para calmarlos, sin saber que Art ya había activado una técnica de su vida pasada, una que ni siquiera estaba segura de si funcionaría en este mundo. Una cuchilla de maná azul brillante se materializó en su mano, casi como una extensión de su voluntad. El primer bandido, distraído con los perros, ni siquiera lo vio venir. La cuchilla de maná pasó volando, y en un parpadeo Art se lanzó. Un corte rápido, y el bandido cayó, sorprendido, con un rastro de sangre.
Art no perdió el tiempo. Aprovechando el desconcierto, se abalanzó sobre el hombre caído, agarrando el puñal que llevaba en el cinturón. Gracias por el arma, pensó para sí, mientras sus ojos seguían brillando con una luz azul intensa. Mientras tanto, los perros, que antes armaban alboroto, ahora estaban extrañamente silenciosos. Solo se escuchaban ruidos inquietantes, como si estuvieran ocupados con el bandido caído. El otro bandido, sentado a un costado, empezó a impacientarse. ¿Qué le pasa al tipo de rosa que tarda tanto en volver?, pensó, ajeno al peligro. Antes de que pudiera terminar la frase o darse cuenta de lo que pasaba, una sombra se cernía sobre él. Los ojos azules de Art brillaban en la oscuridad, listos para la siguiente fase de su ataque. Con un movimiento rápido y certero, Art eliminó al segundo bandido. Si-jun, o mejor dicho Art, se dio cuenta de que pelear en ese cuerpo de niño era mucho más difícil y agotador, así que pensó que lo mejor era terminar rápido antes de que los otros dos se despertaran. Pero justo en ese instante, un golpe seco resonó, y un bandido calvo, que al parecer se llamaba Danton, se despabiló de golpe, preguntándose por qué tanto alboroto y dónde estaban sus compañeros. Danton se movió con agilidad hacia el ruido, lanzando un golpe cargado de maná azul, pero Art lo esquivó con la misma destreza con la que había acabado con el anterior. En un abrir y cerrar de ojos, con otro corte, Art dio de baja al tercer bandido. Pero la cosa no terminaba ahí. La cuarta bandida, que estaba más lejos, soltó un grito de asombro y le gritó a Danton que tuviera cuidado, que el mocoso era un mago. Danton no tardó en darse cuenta. Cuando Art se le acercó, el bandido dejó caer su arma con una sonrisa torcida, viendo en Art no una amenaza, sino un premio gordo. Un niño mago, ¿eh? Esto vale más que la elfa, pensó, imaginando la fortuna que podría hacer con él. Art, por su parte, aunque había notado el cambio en la actitud de Danton, no bajó la guardia. Danton se lanzó de nuevo, esta vez con la intención de capturarlo vivo, pero Art le conectó un puñetazo en la cara que lo hizo tambalear. Danton, limpiándose la sangre, mostró una sonrisa maniática y conjuró una especie de látigo o espada de maná. «Tenés truquitos lindos», le dijo, y le tiró un cuchillo real. Art esquivó el cuchillo y aprovechó para lanzar una patada. «Linda reacción, pibe», exclamó Danton, y antes de que Art pudiera reaccionar, fue golpeado por algo invisible. Cayó al suelo, inconsciente. Danton se acercó a él, lo miró con esa sonrisa perturbadora y dijo: «Vení acá, mi bolsita de oro». La batalla había terminado, y Art, el rey reencarnado, era ahora la mercancía de los bandidos. Pero Art, aunque atrapado de la pierna y colgando boca abajo, no se dio por vencido. Su mente, la de un rey experimentado, estaba a 1000 por hora. Si podía condensar maná como una hoja, ¿por qué no como fuego? Danton se burlaba, ajeno al peligro, diciéndole que su cuerpito no podía hacer nada. Pero Art, con una furia silenciosa, concentró su maná en la pierna, creando una explosión de fuego justo en la cara del bandido. El impacto fue brutal. Danton gritó de dolor, con un brazo quemado, prometiéndole a Art que lo iba a matar aunque tuviera que vender su cadáver. Buscó su puñal, pero no tuvo tiempo de nada. De repente, una flecha lo atravesó por la espalda. Otro de los bandidos, el que había logrado evadir a Art, había caído. Art lo había aniquilado con la misma daga que le había quitado a su primer oponente. La última bandida que quedaba, una mujer, empezó a rogar pidiendo piedad, pero Art la miró con ojos fríos. Recordó a la pequeña elfa, atada y maltratada, seguramente rogando por su vida igual que ella. No había piedad para los traficantes. Con los bandidos eliminados, Art se acercó a la niña elfa. Con una sonrisa suave, le dijo que ya estaba a salvo, que podía volver a casa. Él, que había sido rey y ahora era un niño, actuaba con la madurez de alguien que protegía a los inocentes. Luego, con cuidado, le vendó los ojos con un trozo de tela. La niña preguntó por qué, y Art le respondió que había cosas que los chicos no debían ver. Ella intentó protestar, señalando que él también era un niño, pero Art la cortó rápido. «Vamos, y no te quites la tela hasta que yo te lo diga». Ella, obediente, asintió. Se alejaron de ese lugar tan horrendo. Una vez a salvo, a buena distancia, Art le dijo que ya podía ver. La pequeña elfa se quitó la venda, abriendo los ojos a un nuevo mundo, libre de los horrores que había enfrentado.
Con una voz apenas audible, la nena intentó agradecerle a Art, pero él, queriendo volver a casa lo antes posible, se despidió rápidamente. La nena, asustada, se le agarró a la ropa con fuerza. No la dejara sola. ¿Cómo iba a dejar a una nena así en medio de la nada? Art trató de explicarle que él también tenía que volver a su hogar y que los tipos malos ya no la molestarían. Además, ¿no se supone que los elfos están seguros en este bosque? Pero la elfita le hizo ver la realidad. Las bestias le tienen miedo a los adultos, no a los chicos. Que sus papás le habían dicho que a los nenes se los comían los perros o los golems. Art se dio cuenta de lo vulnerable que era ella sola en un bosque lleno de peligros. Le preguntó si sabía cuánto tardaría en llegar a su casa, pero la respuesta fue un simple no sé. Art suspiró. Estaba claro que no podía dejarla así como así. Decidió ir a buscar provisiones. Le pidió que se quedara quieta y la nena, con una sonrisa tierna, asintió. Art se fue a revisar lo que los bandidos tenían en el carruaje. Sacó lo que pudo para el viaje que se venía. Él y la elfita no tenían ni idea de cuánto iban a tardar en llegar a su destino, y Art también tenía que pensar en cómo volver a su reino humano. Ya con una daga y ropa más abrigada, supo que no podían usar el carruaje, llamarían demasiado la atención. Su única esperanza era que los elfos tuvieran alguna forma de llevarlo de vuelta al reino humano. Cuando volvió junto a la nena, le dio la ropa que había encontrado en el carruaje. «Ponte esto, y la capa encima para que no tengas frío», le dijo. La elfita, con los ojos llenos de gratitud, sonrió y le dio las gracias. Art le acarició la cabeza. «Vamos, te voy a llevar a casa», le dijo con una sonrisa. Y así, mientras caminaban en la dirección que la nena le señalaba, Art empezó a conocer más sobre la pequeña elfa. «¿Cuál es tu nombre?», le preguntó. «Me llamo Tessia Eralith», respondió la nena elfa, un poco tímida. Art le devolvió la pregunta, presentándose como Arthur Lewin. Con la confianza ganada, Tessia, curiosa, quiso saber cómo había llegado al bosque del Shire. Art, sabiendo que su historia era compleja, simplemente dijo que se había separado de su familia. Tessia, asumiendo lo obvio por la respuesta, le preguntó si venía del reino humano, a lo que Art asintió. Mientras seguía en su camino, la elfa, con esa inocencia que solo tienen los chicos, soltó una pregunta que dejó a Art con los ojos abiertos. ¿Es verdad que todos los hombres humanos son pervertidos y tienen más de una esposa? Art, atónito, le preguntó quién le había metido esa idea en la cabeza, y ella, sin dudarlo, dijo que su abuelo. Art, con una sonrisa, le aclaró que solo algunos nobles tenían más de una esposa, y que, además, si era sincero, no creía que ella supiera lo que significaba la palabra pervertido. Con el aire aclarado y la charla fluyendo, Art aprovechó para preguntarle cómo era la vida en Eleanor, su hogar. Tessia, con entusiasmo, le contó lo divertida que era, que pasaba mucho tiempo con sus cuidadores y su abuelo porque sus papás estaban siempre ocupados. También le reveló que cuando despertara su poder, le asignarían un mentor, algo que la tenía muy emocionada. Art, escuchándola, no pudo evitar reflexionar sobre lo diferente que era el sistema educativo elfo, donde parecía que todos recibían un mentor personal al despertar. Mientras caía la tarde, el hambre empezó a apretar. Art, con su destreza de rey reencarnado, ya había cazado un conejito y lo preparaba para la cena, algo que Tessia miraba con una mezcla de fascinación y horror. Con el fuego crepitando y el aroma de la comida llenando el aire, Tessia, ya más relajada, le preguntó qué había pasado con esos chicos malos que la habían capturado. Art, sin entrar en detalles, le dijo que tuvieron un accidente desafortunado. Ella, con un hilo de voz, le preguntó si volverían a buscarla, y Art, mirándole a los ojos, le prometió que nunca más los volvería a ver. La tranquilidad volvió al rostro de Tessia, quien, agradecida, le dio las gracias por todo. Con la noche instalada y las estrellas brillando sobre el bosque, Art montó un campamento improvisado. Le dijo a Tessia que era hora de dormir, que él se quedaría haciendo guardia. Mientras la nena se acurrucaba para descansar, Art se sentó junto al fuego, mirando el cielo estrellado. En su mente quería aprovechar ese momento de calma para entender la voluntad que Sylvia, la dragona, le había dejado.
Pero justo cuando se disponía a concentrarse, un sutil ruido entre los arbustos lo puso en alerta. Algo se movía en la oscuridad. Mientras Art se mantenía en guardia por el sutil ruido que había escuchado, la pequeña Tessia se asomó desde el interior de la carpa. ¿Vos no necesitas descansar también?, le preguntó con genuina preocupación, incluso mencionando que su abuelo le había dicho que nunca compartiera la cama con un chico, pero que ella no diría nada si Art lo necesitaba. Art, con la mirada fija en la oscuridad, le dijo que estaba bien, que no tenía sueño. Pero el ruido en los arbustos volvió a escucharse. Art, pensándolo mejor, se dio vuelta hacia ella con una idea en mente. Le explicó que en realidad, si él se quedaba afuera, las bestias serían más propensas a acercarse al darse cuenta de que había un niño. Por la seguridad de ambos, era mejor que ella se quedara adentro y él cuidara desde allí. Tessia lo miró, un poco sonrojada y confundida, pero no pudo discutir. «No es porque tenga miedo, ¿eh?», intentó decir ella, pero Art ya le estaba metiendo gentilmente en la carpa, diciéndole que no se preocupara y que se durmiera. Una vez dentro, Art se sentó junto a ella mientras Tessia se acurrucaba bajo una manta. Ella lo miró con esos ojos grandes y curiosos, y Art, para calmarla, le tomó la mano con una sonrisa suave. Pronto, Tessia se quedó dormida, exhausta por todo lo que había pasado. Art, viendo el cielo estrellado desde la apertura de la carpa, pensó en la pequeña elfa a su lado. «Tessia Eralit, la pasaste muy mal», susurró para sí. «Descansa bien». Uf, qué suspenso. Así como el sutil ruido en los arbustos puso en alerta al prota, ustedes pónganse en alerta y activen la campanita. Suscríbanse y comenten qué manhwa quieren en el próximo video. ¡Nos vemos!